este domingo 23 de agosto. Ya algunos las vacaciones las habéis terminado o las hemos terminado. Y los que no, nos dais un poco de envidia, pero de la sana, ¿vale? Pues esta mañana seguimos con el estudio de los profetas menores y hoy os quiero presentar a Joel. En castellano se lee Joel, pero estudiando un poco el profeta, bueno, un poco, he disfrutado esta semana estudiando del profeta Joel y espero compartir esta alegría y os animo a que vosotros también podáis verlo con otros ojos, si no lo habéis hecho ya. Para quien lo haya leído, voy a hacer como hizo el domingo pasado Marcos. ¿Quién ha leído Joel este año? Obviamente yo, claro. Vale, pues quienes no lo hayáis hecho, os animo a hacerlo porque es uno de los profetas, solo son 3 capítulos, pero tiene una densidad teológica porque en sus páginas recorre el pecado, recorre no un pecado concreto, sino en general. Hay un juicio de parte de Dios, hay un arrepentimiento y restauración, derramamiento del Espíritu Santo y el juicio final de las naciones. Eso en 3 capítulos. Su estructura, yo la he estado viendo que se puede dividir en 3 bloques, que es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Uno, juicio, otro, la restauración y el otro, la salvación final. Pero hay una frase, por eso lo he titulado esta mañana, que se repite 5 veces, el día del Señor. Si habéis pasado otro tiempo o año atrás leyendo Joel, os daréis cuenta que es un profeta de los primeros, por así decirlo, y que a él le llegaron escritos de Isaías, de Nahum, de Amós, Ezequiel, Malaquías. Tenía, por así decirlo, pocos libros, pero en ellos pudo leer y estudiar eventos pasados que apuntaban a eventos del futuro. Fue capaz de ver o, ayudado por el Espíritu, revelar tiempos que iban por venir. Cosas que habían pasado, cosas que estaban pasando y cosas que iban a pasar. Aprovechando esta estructura que tiene el propio libro, he dividido la enseñanza de hoy en 3 bloques. La primera es fácil. Nos gusta saber quién es el autor, dónde se encontraba, quiénes eran los oyentes, cuál era el tiempo y qué es lo que significa eso para nosotros. Pues la primera es, ¿qué podemos saber de Joel? Joel, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y esto es todo. No tenemos nada más de Joel. Pero me acordé de una cosa. En hebreo los nombres tienen un significado. Y en la cultura de ellos buscan poner nombres a sus hijos con un significado. Y ese nombre va a marcar el carácter o la vida de esa persona. Entonces estuve buscando, ¿qué significa Joel? Joel es una composición de 2 partes. Uno sería la forma abreviada de Yahvé, el tetragramatón que conocemos todos, YHVH, y el final, él, significa Dios. Con lo cual su nombre es Yahvé, es Dios. Y eso me hizo pensar, ¿su padre? ¿Qué significado tiene el nombre de su padre? Pues también es una combinación, Petuel, y significa franqueza o sinceridad de Dios. Entonces, con el nombre del profeta, tenemos una visión de todo el libro. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. En cierto sentido, también su nombre es una respuesta a una de las mofas que veremos en Joel 2:17, en la que los pueblos de alrededor andan preguntando, ¿por qué han de decir entre los pueblos
¿dónde está su Dios? Eso lo veremos más adelante. Y ahora, ¿quiénes eran los receptores del mensaje de Joel? Joel predica al reino de Judá, el reino del sur. Como estuvimos viendo el domingo pasado, nos lo recordó Marcos, había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Judá se encuentra en el reino del sur, su capital es Jerusalén. Y Joel no hace distinción, sino va llamando a todos. Son varios grupos. Tenemos el grupo de los ancianos, que eran respetados por su sabiduría, el grupo de los borrachos, aquellos que se desperdiciaban el tiempo, que hoy día podía ser cualquiera de nosotros cuando cogemos una red social y parecemos a nuevas ahí dándole al slides. Yo esta semana, si os sirve de consuelo, me lo he desinstalado una de las redes sociales. Me he dado cuenta que pierdo mucho el tiempo. Otros serían los labradores y viñadores, la mayoría de la población de donde se encontraba Joel. Y esto nos da una visión de que podría ser una economía basada en la agricultura. Y luego, por último, apunta a los sacerdotes, encargados del cuidado espiritual del pueblo y el culto diario, pero que ha sido interrumpido por la falta del grano, del mosto y del aceite, de todas las libaciones que hacían y todos los sacrificios. Y entonces, ¿cuándo ocurre esta predicación de Joel? Realmente no se sabe a ciencia cierta, pero hay dos posturas, una la mayoritaria y la otra, obviamente, la minoritaria. Bueno, me adelanto, no quiero apuntar esto. La mayoritaria indica que puede ser cuando el reino de Judá había un niño que lo habían coronado, Joás, en el año 835, 795 a.C., por si a alguien le interesan las fechas. Y estaba bajo la regencia del sacerdote Joiada. La ausencia de mencionar un rey concreto en esta época hace verosímil que sea en este tiempo. Porque si leemos otros profetas, leemos en el tiempo que gobernaba fulano, hijo de tal, en este momento. Entonces es más fácil encontrarlo. Y la postura minoritaria, que es más tarde, lo señala en el 400 a.C., bajo el dominio persa, cuando Judá ya no tenía monarquía propia. Yo aquí, hoy no ha venido Enrique, y todos le conocemos que muchas veces nos dice, o sobre todo a mí me dice, venga, mójate, di una fecha, o di algo en concreto. Pues hoy me voy a mojar. Yo apuesto por la mayoritaria. ¿Por qué? Para ello tenemos que acudir a dos libros del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulos 11 y 12, y Segunda de Crónicas, capítulos 22 al 24. Aquí hay que tener claro una cosa. Podéis encontrar el nombre de Joás, pero ahí hubo un rey al norte que se llamaba Joás también, y es distinto al que vamos a ver ahora. Joás, en esta época, en el tiempo de Judá, fue el octavo rey que tuvo el reino del sur. Reinó durante 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia de Berseba. Aquí voy a hacer un poco de story time para encajar por qué de todo esto. Cuando su abuela Atalía usurpó el trono, destruyó toda la descendencia real de Judá, y Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, escondió al bebé Joás en el templo. Permaneció este bebé oculto durante 6 años, y al séptimo, mientras Atalía todavía reinaba, el sacerdote Joiada organizó una conspiración, coronó a Jonás como rey, y Atalía fue ejecutada. Joás, como era un niño, actuó el sacerdote Joiada como su tutor y consejero durante su minoría de edad. Y aquí hay una cosa curiosa, porque si nos vamos a Segunda de Crónicas y vemos lo que ocurrió con este, voy a llamarlo mini rey, porque era menor, pone que Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días del sacerdote Joiada.
Es curioso, mientras estaba bajo su regencia, hacía lo recto delante de Dios. Pero en cuanto murió, Joás dejó de hacer lo recto, cayó en manos de consejeros impíos, revivió el culto a los dioses paganos Baal y Asera y llegó a ordenar la ejecución por lapidación de Zacarías, propio hijo de Joiada, cuando éste le reprendió proféticamente. Y esto me hizo pensar en una famosa serie que de hace unos años, Juego de Tronos. Si os pensé que Juego de Tronos es interesante por las conjuras y luchas de poder, os animo a leer y a estudiar los reyes de Israel, después del rey David y de Salomón. Vais a flipar un poco. Entonces, la otra parte. ¿Quiénes eran en ese momento los enemigos de Jerusalén, de Judá? Por un lado, tenemos Joel 3, del 4 al 6. Tiro y Sidón, todo el territorio de Filistea, al norte, y se les acusa de saquear el templo, vender a los jóvenes como esclavos a los griegos. Al oeste tenemos también Filistea, perdón, estos eran fenicios, Filistea. También cómplices de lo mismo. Al sur tenemos Edom, que era acusado por violencia contra Judá y de aprovecharse de su desgracia, convirtiéndolo en un desierto en el juicio de Dios, que veremos más adelante. Y al suroeste, Egipto, acusado lo mismo que Judá. Y luego Dios los destruiría. Más o menos estos, en otras palabras, venían a decir, se aprovecharon de la desgracia de Jerusalén, hicieron leña del árbol caído. Pero aquí hay que hacerse una pregunta también, porque lo que no cuenta Joel es interesante. ¿Cuáles eran los tres reinos importantes o tres imperios que no menciona? Que vimos el domingo pasado. Tenemos a los sirios, a los babilónicos y al imperio de Asiria. Con lo cual esto también nos ayuda a que la idea mayoritaria de encajarlo en un tiempo en el que no había rey o que el rey era menor, encaja perfectamente, porque estos reinos vendrían después. ¿Y cuáles son las plagas y catástrofes que están sufriendo en ese momento o han sufrido? Por un lado es la famosa plaga de las langostas, la cual vamos a Joel 1:4 y nos dice, lo que dejó la oruga se lo ha comido el saltón, lo que dejó el saltón se lo ha comido el revoltón, y la langosta se ha comido lo que el revoltón había dejado. Aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando estudiamos un poco más las palabras en el original, no voy a meter aquí una clase de hebreo, Joel juega mucho con las palabras y lo vamos a ver en algunos momentos concretos. Hay una plaga de langostas sin precedentes en la que ha comido todo, lo ha destruido. Y en Joel 1:2 fue tan grande esta devastación que dice, ¿ha acontecido cosa semejante en vuestros días? Esto devasta o devastó en ese momento todos los cultivos de grano, vid y olivo. Y no era algo puntual, sino cada X tiempo ha ocurrido estas plagas. También acompañó que hubo una sequía severa que asoló todos los pastos y leemos que hasta el ganado bramaba por la falta de agua y de alimento. Los versículos del 18 al 20. A mí me da como que hasta los animales estaban clamando a Dios porque no tenían alimento, de la devastación tan fuerte que estaban sufriendo. Y obviamente, como no había ni trigo, ni cebada, ni vino, la libación, el culto diario en el templo cesó. Y por eso en parte los sacerdotes estaban entristecidos. Y esta crisis no fue algo puntual porque se prolongó a lo largo de varios años. No fue solo una temporada, fueron varias temporadas. Confirmado en Joel 2:25. Repito, fue una situación tan grave que Joel dice que se acordarán vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos.
Pero con esto de las plagas y catástrofes obtenemos 3 puntos claros, o 3 ideas. Primera, que fue un hecho histórico, un evento literal, ocurrió de verdad. Pero también utiliza, aprovechando la plaga de las langostas, un lenguaje militar, que vendría una nación poderosa, destruiría lo que queda. Forma de caballos, de jinetes, escudos, lanzas, etc. Mira, vamos a leerlo en Joel 2, del 1 al 11. Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo ha habido jamás, ni volverá a existir después por muchas generaciones que pasen. Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrasará la llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape, similar a los caballos en su aspecto, cabalgan como si fueran jinetes, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte y dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como guerreros escalarán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun si caen sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas como hacen los ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta la orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. Y esta es una gran pregunta. ¿Quién podrá soportarlo? Vemos que la plaga fue real, la invasión fue real y el juicio de Dios, el día del Señor grande, va a ser real. Esto también nos hace pensar en las imágenes que está usando y el impacto que podría tener en los oyentes. Poneros por un segundo en ese momento en el que viene Joel, nos predica esto. ¿Qué nos provocaría en ese momento? ¿Nos cambiaría algo dentro de nosotros? Vamos a verlo luego más adelante. Si decía que en hebreo los significados de los nombres son importantes, igual ocurre con los nombres de Dios que aparecen. Porque aquí Joel utiliza 3. 1, el tetragramatón de Yahvé, YHVH, y es el nombre del pacto, la autoridad soberana de Dios. Y aparece en los 3 capítulos 12 veces. 5 en la frase el día del Señor y 7 de Yahvé es vuestro Dios. También aparece el nombre de Elohim, que hace referencia al Dios todopoderoso creador. También lo encontramos en Génesis 1:1. Y también lo usan, como decía al inicio, de forma burlona los enemigos. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Utilizan este nombre. Y luego en Joel 1:15, si queréis anotarlo, sale Yahvé el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Y aquí es curioso porque hace un juego de palabras Joel. Hay una palabra que es Sod, no sé cómo pronunciarla bien, que significa destrucción. Y hace como Dios destructor, como Dios de juicio. Joel 1:15, ay del día, porque cercano esté el día del Señor, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Si queréis, como curiosidad, os he buscado los 21 nombres que podemos encontrar
a lo largo de toda la Biblia de Dios. Cada uno tiene un significado. Cada uno está representando algo en concreto en un momento concreto. Y esto es importante tenerlo claro. Porque sí que en nuestras Biblias aparece como Yahvé, Jehová, Señor o Dios. Pero si vamos al original, nos da más información de por qué. A la hora de traducir, yo sé que es muy complicado, se intenta simplificar para que aquel receptor del mensaje lo pueda entender. Pero si queremos estudiar y avanzar y conocer un poco más, tenemos que indagar de dónde viene el nombre. Y esta parte sería como el bloque 1 que había explicado al inicio, y ahora entramos en el bloque 2. Y empieza con el versículo 2:18. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En este bloque vemos que el vocabulario que está usando Joel cambia radicalmente. Ya no es en tono amenazador como acabamos de leer, sino empieza más bien tiempo de esperanza y de promesa. Tiempo de restauración y tiempo de abundancia. En Joel 2:25 dice, y yo os restituiré, está hablando Dios, los años que ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que he enviado contra vosotros. Dios promete restaurar exactamente lo que la langosta había destruido. No es una restauración parcial, sino es una restauración completa por los años que habían perdido. La restauración se describe como en 3 niveles. La tierra, Joel 2 del 21 al 22, las bestias del campo, Joel 2:22, y el pueblo, del 23 al 27. Porque son los 3 mismos que sufrieron la catástrofe que habíamos visto en el capítulo 1. Y culmina con el reconocimiento del pacto en 2:27. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y ahora este tiempo es tiempo de suplir todas las carencias que habían tenido. Enviará pan y mosto, enviará lluvia a su tiempo, temprana y tardía, se llenarán de trigo los lagares, rebosarán de vino y de aceite, y sucederá que en el tiempo de los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa del Señor, y regresará al valle de Sittim. Joel muestra como 3 partes diferenciadas: tiempo de escasez, otro tiempo de restitución, y el último sería el tiempo de la abundancia. Esta idea es similar a la historia del ser humano cuando fuimos creados por Dios. Hay una caída en Adán en Génesis 3:18. Y el paralelo con esta parte la vamos a ver al final. Porque os dejo unos deberes para casa. Como sé que estáis tomando notas, os lo dejo para casa. Cuando fueron tentados por Satanás en el Edén, ¿qué fueron realmente lo que obtuvieron Adán y Eva? Os voy a dar una pista. Lo que le había prometido. Lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque quiero que lo busquéis, penséis y analicéis qué es lo que ocurrió en ese momento. Porque realmente lo que no se llevaron fue lo que, bueno, ya lo he dicho, lo que les había prometido el Satanás, sino lo que obtuvieron fue el pecado. Y lo mismo ocurre en la historia del hombre. Hay un tiempo de escasez, separados de Dios. Hay un tiempo de restitución, gracias a Cristo y su obra. Y el último será un tiempo de futuro, tiempo de abundancia, que estaremos con Él en la eternidad. Pero hay un hecho que no pasa desapercibido y que es muy importante. Dios interviene en la restauración.
Joel 2:20. Alejaré de vosotros al enemigo del norte y haré que disperse por terrenos áridos y desolados. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su putrefacción, porque el Señor hace grandes cosas. Es el mismo Señor, Dios creador de todo, quien ordena a la langosta devastar y castigar a su pueblo, y es el mismo que ahora está ordenando la destrucción de sus enemigos. Y esto es una idea principal que a mí me ha estado abofeteando durante toda la semana. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se me olvida que es Dios quien está gobernando todo. Se me olvida que Él está sentado. Ese hecho de estar sentado dice que lo tiene todo controlado. Porque cuando tú tienes algo que hacer, no estás sentado. Estás moviéndote para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Dios no. Y además, con perdón, hace destruir, restaurar, cambiar los corazones. Qué gran Dios tenemos si no nos damos cuenta. Y aquí en el capítulo 3 vemos que el castigo se extiende también a las naciones enemigas que han sido nombradas. Tiro y Sidón y Filistea, por haber vendido a sus hijos, los hijos de Judá, como esclavos. Dios promete el mismo destino, lo invierte ahora. Joel 3:8. Históricamente, si habéis leído la parte de Alejandro Magno, capturó Ciro en el 332 a.C. y vendió a 30.000 personas como esclavos. Los mismos que habían vendido al pueblo de Judá, ahora son sus hijos o sus descendientes los que habían sido vendidos. Egipto y Edom serán convertidos en desolación y desierto asolado por la violencia que habían derramado contra Judá. Joel 3:19. Y el resto de las naciones enemigas, porque aquí no se libra nadie, 3:12, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Cuando leí lo del valle de Josafat, me pregunté, ¿guarda alguna relación con el valle de Armagedón? Y estuve mirando. Para mi sorpresa, hay puntos, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque el valle de Josafat no es un lugar específico. Es un juego de palabras que hace Joel. Pues Josafat significa Jehová ha juzgado. El Señor juzgará. Hay algunos estudiosos, eruditos de la Biblia, que señalan que es el valle este que está aquí entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo. Si habéis estado en Israel, ahora esto está lleno de tumbas por un tema de una profecía, y aquí encontramos el valle la Cuesta de los Olivos, el Monte de los Olivos. Pero no es un lugar concreto, sino, como repito, es un juego de palabras que está haciendo Joel. Por la tradición, algunos se piensan que es esto, otros dicen que es el valle de Baracá, al sur de Belén, porque el rey Josafat derrotó en una colección de Moab, Amón y Edom, segunda de Crónicas 2:20, y de ahí toma el nombre. Os digo, si queréis entreteneros con la historia de los reyes de Israel, Crónicas y Reyes. Pero también Joel, en 3:14, sigue haciendo un juego de palabras, y ya no es el valle de Josafat, sino que hace el nombre del valle de la decisión. Lo que está haciendo un énfasis sobre el juicio que va a ocurrir, y no en un lugar específico. Y esto, lo que decía antes, me llevó a compararlo con el valle de Armagedón. Pero
realmente el valle existe y se llama en hebreo Har Megiddo. Realmente no es un monte. Si lo habéis visitado es una llanura enorme. Pero en este valle ha ocurrido grandes batallas y va a ocurrir una gran batalla. Pero también otros apuntan a que este valle también es un juego de palabras y apunta a, como algo simbólico, como algo que ha ocurrido y algo que va a ocurrir. Quedaros con la idea de que no es un lugar específico, sino que es algo que está indicando Joel como juicio, como algo que Dios ha dictaminado y algo que va a ocurrir. Después de todo esto viene el derramamiento de las bendiciones de Dios. Como hemos estado hablando, Dios proporciona la bendición material, grano, vino, aceite, lluvia en su tiempo, como hemos visto en el capítulo 2, y culmina estas bendiciones con una bendición espiritual mucho mayor. Tal bendición es tan grande que abarca toda carne, todo ser humano, sin distinción de edad, de estatus, ni género, ni nada. Esto, en la época de Joel, tiene una gran significancia, porque estaban muy separados socialmente. Los ricos por un lado, los sacerdotes por otro, los labradores por otro, los que cuidan animales por otro. Lo que está diciendo Joel, que llegará un momento en que eso será destruido y todos seremos iguales delante de Dios. Joel 2:28 al 29 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre todos los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Os recuerda este pasaje a algo que hemos estado viendo hace ya un tiempo? Al día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta en medio de la asamblea, en Hechos 2, 16, 21, y empieza a disertar, empieza a exponer. Y comenzó diciendo: se trata de lo dicho por el profeta Joel. Y repite lo mismo. Y añade: y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Joel cierra el capítulo 3, o sea, cierra el libro, el último versículo como: y el Señor morará en Sión. Vamos a ver ahora el tercer y último bloque. Y es el texto que ha leído Sara esta mañana en la presentación. Joel 2:12 al 13. Ahora pues, dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos al Señor, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y se duele del castigo. Supongo que habréis leído rasgad vuestras vestiduras muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa rasgad vuestras vestiduras? Consistía en un hecho visible para los demás de algo que había escuchado, recibido o sucedido, que no había palabras para expresarlo. Y era un hecho exterior. Rasgaban sus vestiduras desde la parte de arriba. Y no llegaban a terminar, sino que como que luego podrían coserlo de nuevo y poder utilizar esa ropa. Y aquí está haciendo lo mismo Joel, por mensaje de Dios. Hay que rasgar nuestros corazones, hay que romper, hay que quitar, hay que abrir lo viejo, lo malo, lo sucio, para entregárselo en manos de Dios. Y encontramos que la primera mención bíblica acerca de este hecho cultural que tenían en su momento es en Rubén, cuando los hijos de Jacob vendieron a José y lo querían muerto.
¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Y su padre Jacob, cuando se enteró que ya había perdido a su hijo, también rasgó sus vestiduras. Pero aquí hay que tener claro también otra opción, que vamos a ver más adelante, y es que se había cogido por costumbre y no se hacía por convicción de lo que estaba ocurriendo. Lo voy a explicar más adelante. Así que lo que está pidiendo Joel, en palabras de Dios, requiere un profundo arrepentimiento por nuestros pecados. Si os dais cuenta, Joel no está apuntando a un pecado en concreto. Es en general, todos. Y es tan profundo que dejaría al descubierto un corazón roto delante de Dios. Si somos quebrantados, si somos conocedores de que hemos ofendido a Dios, que hemos desobedecido a Dios, tenemos que rasgar nuestros corazones en arrepentimiento verdadero y no en algo superficial. Y la consecuencia de este arrepentimiento verdadero nos va a llevar a una comunión de nuevo con Dios, a esa relación que se había perdido por culpa del pecado. Joel tampoco rechaza el duelo externo, pide ayuno, llanto y lamento, proporcionando una transformación del interior del corazón y no siendo algo externo, como había dicho. Realizar el ayuno conlleva voluntad y convicción de querer hacerlo. El llanto y el lamento es una muestra de reconocer lo que hemos hecho. Si a ti te duele haber hecho algo contra alguien, te duele de verdad, te llena de lamento, incluso de llanto. Pues esto es lo que está queriendo transmitir Joel. Y aparte, este mensaje no es a alguien concreto, a un grupo concreto, sino es a todo el pueblo, a toda la nación. Y hoy día sería cada uno de nosotros. Y mi pregunta principal de esta mañana es, ¿a qué esperas para volverte a Dios? Hoy nos está llamando al arrepentimiento, a rasgar nuestro corazón. Hagámoslo, porque estamos viendo que Dios es misericordioso y nos están esperando bendiciones. Otra pregunta. ¿Creéis que le falta algo al libro de Joel? Como haría Mr. Barnes, tiene trampa. Efectivamente, falta un puente entre el pecado y la restauración con Dios. Porque ¿qué dice 2:32 de Joel? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el resto estarán los que el Señor habrá llamado. Este es el puente. ¿Y quién representa la figura de este puente? Exacto, Jesucristo. Pablo, en Romanos 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque el que cree con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El próximo sábado vamos a tener bautismos. Estas personas han creído en su corazón y lo han confesado con su boca. La salvación que está ofreciendo Joel no es solo la liberación de una plaga o de un enemigo militar, sino la salvación escatológica final. El mismo nombre de Joel, Jehová salva, es para el Nuevo Testamento el nombre al que se le invoca, el nombre del Señor Jesús. Decía hace unos minutos que había un paralelismo entre Joel y Génesis, pero ahora voy a meter un tercer actor, un paralelismo entre Génesis, Joel y Pablo.
En el bloque 1 estuvimos viendo cómo Joel estaba hablando de las consecuencias del pecado, las plagas y la destrucción. Vemos la caída en Génesis 3. La restauración por medio de la misericordia de Dios en el bloque 2. Y en el bloque 3, Pablo, en este paralelo entre Adán y entre Adán y Cristo. Y hay varios pasajes clave que nos ayudan a entenderlo de esta manera. Romanos 5:12. Por tanto, del mismo modo en el que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por toda la humanidad por cuanto todos hemos pecado. Un poquito más adelante, en 5:18, así como por el delito de uno vino la condenación a toda la humanidad, de la misma manera por la justicia de uno vino a toda la humanidad la justificación que produce vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. En Corintios, Pablo sigue escribiendo, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo en que Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y también está escrito en 1 Corintios, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser dotado de vida. Y el último Adán, Cristo, en espíritu que da vida. La historia de la humanidad no ha cambiado. El paso de los tiempos sigue siendo igual. Tendremos mejores medicamentos, será nuestra vida más cómoda, tendremos más tecnología, pero la vida del hombre sigue igual. El hombre ha desobedecido a Dios, ha pecado, da la vuelta a Dios, no quiere saber nada. Dios tiene que intervenir para restaurarnos. Dios viene a buscarnos y nos ha ofrecido, el mismo que nos está ofreciendo, nos está dando el castigo por el pecado, nos ofrece la puerta para restaurar nuestra relación con Él por medio de Cristo. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. La historia de Israel nos viene a contar lo mismo. Pecaron, dieron la espalda a Dios, se alejaron. Dios tiene que intervenir con castigo. Y por el anuncio de los profetas, les marca cuál es el camino de la restauración. Pero Dios no se queda ahí en la restauración. Dios promete bendiciones después de la restauración. Y por otro lado, Dios quiere corazones arrepentidos, quebrantados de verdad. No algo que sea superficial, ni tampoco religiosidad, ni actos externos que no valen nada. Quiere lo genuino, lo verdadero. Quiere obediencia. El libro de Joel, ya estamos acabando, de Joel, en apenas 3 capítulos, recorre el mismo camino que aparece durante toda la escritura de la Biblia. Desde la caída, del juicio al arrepentimiento, del arrepentimiento a la restauración y de la restauración a una promesa final. Promesa del Mesías que salva a todo aquel que invoque el nombre del Señor. De la misma promesa que Pablo aplica a Cristo, el postrer Adán, en quien toda la creación encontrará su restauración definitiva. Y decía que al inicio de todo, si no os lo habéis olvidado, Joel tenía pocos escritos que llegaron a su mano. Amós, Isaías, Nehemías. Con esos pocos escritos estuvo estudiando la Biblia y aprendió y fue herramienta útil en manos de nuestro Dios. Pablo también fue otro estudioso de la palabra. Creo que de todos los que aparecen, todos los personajes bíblicos, Pablo era el que más preparado estaba. Y llegó a la convención, gracias a lo que le ocurrió, de que Jesús es el puente que necesita todo ser humano para llegar a Dios. Hoy os animo una vez más a leer toda la Biblia, porque en ella vamos a encontrar salvación. Por medio de la lectura vamos a encontrar transformación de nuestros propios corazones. Y llegará el momento en el que ese corazón nuestro que está endurecido será quebrantado.
Una vez más, os animo a leer toda la Biblia y os prometo lo que una de las promesas aparece. Habrá un cambio desde el interior al exterior. Y para finalizar, voy a dejar 5 puntos de conclusión. 5 dedos, 5 puntos. 1. Joel estudió las Escrituras y encontró en ellas la justicia y las bendiciones de Dios. Detrás de cada prueba, plaga, se encuentra Dios ofreciendo restauración. Dios es quien gobierna toda la creación. No existe nada fuera de su control. Nada. Y el puente que tenemos hacia Dios viene de la mano de su Hijo, el Señor Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y como hacía Joel, os voy a dejar un versículo de ánimo. 2:27. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Señor, vuestro Dios. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este profeta que tú has traído a nuestras vidas, que aparece reflejado en la Biblia que tú nos has dado. Señor, gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana de él. Gracias por lo que estamos aprendiendo del resto de los profetas. Y te pido, Señor, en esta mañana que aquellas personas que han escuchado este mensaje, que se han quebrantado de verdad sus corazones, Señor, tócales, llénales de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que todas las bendiciones que aparecen recogidas en tu palabra sean derramadas sobre ellos. Y a nosotros que te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, perdona todos nuestros pecados, porque somos deudores contigo, Señor. Lávanos con tu sangre, llénanos de tu Santo Espíritu, sigue abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Anímanos, Señor, ayúdanos a no caer, a no desanimarnos, a seguir estudiando y leyendo tu palabra cada día. Te pido por esta congregación, por sus líderes, por los pastores, por todas las personas que nos escuchan por medio de las redes sociales. Señor, tócanos a cada uno de nosotros. No nos dejes nunca, no nos abandones. Y gracias por ser nuestro Dios. Te lo pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.